Bueno, estamos viendo una desaceleración sincronizada a nivel mundial y creo que es el comienzo de poder entender qué es lo que está pasando con las economías y por qué hemos venido hablando tanto de recesión y de crisis. Soy Julio Quintero, bienvenidos a mi podcast Café Negro, Black Coffee para esos que me escuchan en inglés. Nadie me escucha en inglés, qué tontería, solamente hablo acá en español. Qué mal chiste. Pero bueno, entrando en materia, y esto es bien interesante. Las economías se están desacelerando en conjunto, todas. Lo que está pasando en Europa es una demostración muy tangible de lo que es ir de manera paulatina hacia una crisis. Europa en este momento está dejando de producir lo que estaba produciendo, está dejando de consumir la cantidad de energía que estaba consumiendo y está entrando en una crisis alimenticia alta, como está entrando la mayoría de las economías, pero nadie está hablando de ello. De hecho, una anécdota aquí muy rápida, personal. Hace un par de días que dejé mi video sobre una actualización de la crisis que estábamos viviendo, hablaba un poco sobre la crisis alimenticia de la que nadie está hablando, y me parecía muy interesante porque fui a hacer un mercado con mi esposa y yo le decía a ella, puta, yo creo que nadie se ha dado cuenta de la crisis y ahora vamos a ir a ver cómo nos da una bofetada la cuenta después de que hagamos el mercado. Compré 39 cosas, 39, y pagué $700. $700. No es que nunca hubiera pagado esa cantidad en un mercado, sí lo he pagado antes, pero nunca solamente por 39 cosas. ¿Qué es esa cosa tan absurda? Es una locura. Entonces, si nos fijamos bien en lo que está sucediendo, hay una crisis alimenticia. Ojo, los alimentos no están durando lo mismo en la nevera que lo que duraban antes. Esto me da a entender a mí varias cosas. Uno, que los alimentos no solamente están costosísimos, y ya les voy a decir por qué están costosísimos, sino que son alimentos viejos, no son alimentos frescos. Y yo creo que esto es debido a una cosa en particular. Todos están diciendo el crudo está bajando, el precio del petróleo va para abajo. Eso quiere decir que el dólar también va a bajar y que la crisis económica ya no va a seguir dándonos esta golpiza que nos está dando y la inflación se va a venir para abajo. Está más de $80 el precio del barril todavía. Eso me da a mí entender que aún está carísimo. Recuérdense, puta, estuvo como en $44 en su momento y mucho más abajo. Y ahora nos están mostrando todavía números supremamente altos. Pero ¿qué pasa? El petróleo se usa para muchas cosas y una de esas cosas es abono o no abono, fertilizantes, ¿sí? Los fertilizantes que se hacen a partir del petróleo deben estar carísimos. Entonces, el problema que sucede en este momento es, o yo como agricultor no uso esos fertilizantes y busco otras opciones que de pronto pueden ser más costosas, que de pronto no conozca, que de pronto pase lo que pueda pasar, o los uso y aplico ese precio a el consumidor final, que eso es lo que está pasando. Entonces yo veo aquí dos cosas. O no están usando los fertilizantes y por tanto no están produciendo, por lo que nos están dando comida vieja, o están dándonos comida fresca, pero está carísima. La desaceleración sincronizada a nivel mundial se está viendo. Europa. Europa está entrando ahorita en una desaceleración absurda. Están dejando de producir. Ahora estaba hablando con un amigo y también veía una información allá afuera sobre el aluminio, que es el mundo en el que yo me muevo. Están hablando específicamente de Inglaterra, que está dejando de producir la cantidad de aluminio que producía anteriormente por varias cosas. Pero ¿qué pasa en ese sector? Está muy complicado conseguir materia prima, está costosa la materia prima, está complicada la transformación de esa materia prima en un producto o secundario o final, porque la crisis energética sigue golpeando a todo el mundo y el problema es que no entendemos la relación que esto tiene a largo plazo y ni siquiera tan largo, a mediano plazo con la economía en general. Dispositivos electrónicos, carros eléctricos, todo lo que tiene que ver con los desarrollos de los viajes espaciales, todo lo que tiene que ver con celdas solares, todo lo que tiene que ver con edificios, arquitectura, ventanales, todo lo que tiene que ver con bebidas. Toda esa vaina está hecha de aluminio. Entonces, solamente fijándonos en un producto como ese, podemos empezar a entender qué es lo que está sucediendo, pero ¿a qué se debe la desaceleración? A varias cosas. Lo primero es que los intereses siguen subiendo. El Banco Central Europeo admitió que va a seguir subiendo intereses y que sus predicciones para el final de este año son supremamente pesimistas para Europa. Y recordemos que Europa es socio comercial de más de 80 países. 80 países.
Si nos ponemos a ver qué quiere decir eso, es que 80 países se van a ver afectados cuando Europa se vaya al carajo. Estados Unidos es socio comercial de alrededor de 20 países. Si sumamos esas dos, digamos, economías fuertes, para mí Europa es la tercera economía más grande del mundo. Las dos más grandes están entre China y Estados Unidos. Si no tenemos en cuenta China, que además China no solamente se desaceleró, se quedó estático y no ha podido salir del hueco donde se metió con políticas de cero COVID y demás. Entonces, si llegáramos a sumar estas tres economías gigantescas, pues vamos a ver un golpe en depresión a todos los países que hacen parte de estos tratados comerciales con ellos, sobre todo si Estados Unidos tiene una economía que se está desacelerando, que sigue teniendo en cuenta la subida de los tipos de intereses para poder regular los precios y la inflación. Muy fácil entender que países como Colombia, que tienen un lazo directo con Estados Unidos, se van a ver afectados de muchas formas. Y aquí viene lo primero. Colombia se está endeudando cada vez más y está entrando en déficit. ¿Eso qué quiere decir? Que están gastando más de lo que están generando, porque ha empezado a subsidiar muchas cosas, entre ellas la gasolina. Yo hoy hablaba con un amigo, el cofundador de marketing, la compañía que tenemos de marketing y de consultoría empresarial. A propósito, vayan al canal, campanita, suscribirse, compartir, para que puedan tener información de primera mano de expertos. Pero hablábamos con él y me decía, puta, es que están pensando en que van a subir, creo que es el galón o el litro, no recuerdo realmente en Colombia si es por litros o por galón, pero van a empezar a subirlo de 10.000 pesos a 17.000 pesos. Es casi doblarlo, es casi doblarlo. Yo ya lo viví aquí en Estados Unidos y es una locura. Entonces, ¿qué van a hacer países como Latinoamérica, como Colombia en Latinoamérica, que empiecen a tener este golpe en la gasolina, que es algo que usas todos los putos días? Entonces, ¿qué está pasando? Europa está desacelerándose, siguen los intereses subiendo, sigue teniendo la crisis energética, la problemática entre Ucrania y Rusia no ha cambiado. Y eso que estamos escuchando, que Ucrania ya está saliendo y está ganándole. Ucrania le está ganando la guerra a Rusia porque logró retirarlo de la parte, creo que fue de la parte occidental, de bla, bla, bla. Eso no tiene sentido en lo más mínimo. La OTAN no está haciendo absolutamente nada y no lo puede hacer porque se mete en una guerra grandísima. Estados Unidos sigue metiendo armas por debajo de la mesa, se ha hecho un montón de billete con eso, pero Rusia mandó 1 millón de soldados, como ya lo dije anteriormente, a Ucrania, donde le dé por detonar el armamento que tiene. Ucrania no tiene absolutamente nada que hacer, por lo tanto la crisis energética sigue y esa guerra no va a parar ahora. Europa e Inglaterra están en un momento muy crítico. Van a cerrar este año con una crisis absurda. No van a crecer absolutamente nada. Según los expertos, el crecimiento económico que se espera para el próximo año, ojo, y voy a leerles el dato porque no voy a decir una cosa que no tenga que estar diciendo, pero el crecimiento que se espera para el próximo año es muy bajo y esperan que se ralentice hasta solo un 2.2% de crecimiento global, de economía global. ¿A qué se debe esto? Lo hablamos en muchos capítulos anteriores, pero vamos a retomar la idea. Uno, los intereses siguen subiendo a nivel mundial en todas las bancas. Eso quiere decir que la gente no se va a endeudar, por lo tanto no va a haber tanta liquidez en el mercado. Hay que exprimir toda esa plata que imprimieron. Europa sigue imprimiendo plata, puta. Vamos a ver qué pasa. Por eso la inflación en Europa no tiene un límite, no tiene un tope en este momento. No es que ya estamos llegando al tope de la inflación, por ejemplo, como en Perú o como en Brasil. No, yo no veo cuál es el tope al que estemos apuntando a llegar en cuanto a la inflación en Europa. Eso está muy complicado, señoras y señores. La inflación en Europa sigue para arriba y no va a parar. Pero entonces tenemos la banca subiendo los intereses, tenemos una cantidad de dinero que se imprimió los años anteriores y esa gente que recibió esos beneficios se gastó todo ese billete y las compañías que recibieron ese billete estaban felices de la pelota porque estaban vendiendo y tuvieron un crecimiento absurdo. Pues fue un crecimiento totalmente ficticio que, como lo hemos comentado antes, solamente va a generar un detrimento del crecimiento de esas compañías o por lo menos sí una, una, un movimiento totalmente plano. Esa mierda no va a crecer porque la gente que compró ya no va a comprar. Y el problema fue que compró todo el mundo. Entonces, compañías que tengan este tipo de comportamientos van a ir a la baja.
ya lo hablamos anteriormente, pero si ustedes se van a ver Bed Bath and Beyond, está cerrando 150 tiendas. Creo que el presidente se tiró de un edificio de Manhattan y todavía no sabe de qué era, pero estaba metido en una cantidad de problemas y unas demandas absurdas. Entonces, ya estamos viendo cómo la recesión ha empezado a poner lenta la economía. No se esperan proyecciones buenas ni positivas, antes muy pesimistas para el año que viene. De nuevo, China se quedó estancado, Estados Unidos no está creciendo, se está desacelerando y Europa se está fracturando. Las tres economías más grandes del mundo están yéndose al carajo. Ahora, ¿qué pasa con Latinoamérica? Y aquí se pone bien interesante. Latinoamérica tiene una posibilidad muy grande. Aquí les voy a leer algo que está bien chévere eh, en cuanto a la parte de Latinoamérica. Dice que Latinoamérica tiene la posibilidad de convertirse en una de las potencias grandes porque puede tener un crecimiento de su Producto Interno Bruto que va a estar alrededor de los 2 puntos. Eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque al tener esta expectativa de crecimiento, quiere decir que países en Latinoamérica pueden empezar a volverse una fuente de, ya lo habíamos dicho, poder proveer alimentos, poder proveer materias primas, poder proveer incluso mano de obra, que es tan barata y es tan buena a nivel comparada con Estados Unidos o con Europa. Entonces, hay una posibilidad muy grande, muy interesante de que Latinoamérica pueda empezar a subir escalones. Estados Unidos se está convirtiendo en un país tercermundista o en desarrollo. No producimos absolutamente nada acá. Y el problema de no producir absolutamente nada acá es que tienes un problema, el hijo de puta, porque dependes de un montón de países que son los que te venden. China está quieto. Europa está jodido. India paró sus exportaciones hace muchos meses y son un país que provee el 70% de materias primas y alimentos a muchos países a nivel mundial. Hay una desaceleración sincronizada de la economía y no la estamos viendo. Los precios de la gasolina en Latinoamérica y especialmente en Colombia van a subir y van a ver cómo de un día para otro se dobla y ahí vamos a entrar en una crisis muchísimo más compleja. Estados Unidos no baja sus intereses, sigue aumentando los intereses y esto no va a parar por lo menos hasta el principio del otro año, creo yo. Entonces, tengamos en cuenta lo que está sucediendo, tengamos en cuenta cuáles son esos síntomas de la desaceleración sincronizada que estamos viendo en la economía para poder entender dónde nos paramos y de qué nos cogemos. No gasten dinero ahora, no estén invirtiendo ahora, la volatilidad está por los cielos, a menos de que hagan entradas a la venta, a la baja, pues, puts, podría ser interesante, pero yo no les recomiendo ahora hacer nada. Manos quietas, manos arriba, muchachos, gente, no entremos ahora en pánico. Es el momento de dar un paso atrás, analizar qué está pasando allá afuera, mirar con ojos muy, muy analíticos la economía, ver por qué se está desacelerando, intereses al alza, crisis energética, falta de producción, materias primas altísima, crisis alimenticia. Ojo con esto, la crisis alimenticia es una realidad. Los dejo con esto, con que la desaceleración económica es sincronizada y no es en una sola parte de la población. Recuerden lo que les dije en algún momento en un video. La economía, cuando entra en crisis, no se siente de inmediato, es paulatino. Y así como empezó en China el COVID en 2019 y lo sentimos hasta marzo del 2020, asimismo, la desaceleración económica va a empezar a golpear a los países que aún no la han sentido. Mi gente, mis cafeteros, esto fue un capítulo más, podcast Café Negro, un espacio para que charlemos aquí. Estamos pendientes de lo que se viene y ahí les voy a dejar más noticias. Mañana hacemos otro video para cerrar la semana. Suscríbanse al canal, denle a la campanita. No olviden compartir el video si les gusta y si no les gusta, déjenme en los comentarios que también me parece interesante. Un gustazo, gente. Nos vemos. Que tengan un feliz resto de jueves. Hasta mañana. Bye bye.